la tierra, sino de Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él instaba que aceptase alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a Dios. En esto perdonaré el siervo, que cuando mi señor el rey entre el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone mi esto a su siervo. Y él le dijo, ve en paz. Amén. Así después vamos a recibir al presbítero Elías Gómez García, que en esta hora nos trae palabra de nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos juntos a orar a nuestro Dios pidiendo dirección una vez más en cuanto a su exposición de su palabra. Soberano Dios, honramos y glorificamos su nombre porque nos concedes integrarnos nuevamente como iglesia para dar la adoración que solo tú mereces, por guardar la salida y entrada de cada uno de nosotros, por sustentarnos. Y hoy, Señor, una vez más, por concedernos abrir tu palabra y confiamos, Señor, que también has de abrir vuestro entendimiento conforme a tu poder y la obra de tu Espíritu Santo, en el entendimiento, Señor, de que ratificaremos o confirmaremos lo que sabemos, Señor, que solo por la libre gracia tuya es que somos salvos, Señor, no por obras del hombre, sino por los méritos solo de Jesucristo, quien dio su vida en rescate nuestro. Habla vuestras vidas una vez más y confírmanos en esta verdad presente de la salvación por gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares, amados hermanos, y el día de hoy, ¿verdad?, vamos a dar continuidad a la exposición de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes, hermanos. Y pues vamos a tomar en cuenta esta posición de la palabra de nuestro Dios. Este pasaje de la Escritura nos va a hablar la manera como Naamán en ese sentido va a hallar no solo sanidad, sino salvación. Pero a la vez también, hermanos, nos va a dar pautas de que no fue por alguna transacción que pudo haber hecho Naamán con Eliseo. Realmente el texto va a decir que él no quiso recibir ninguna dádiva. Pero de igual manera este pasaje de la Escritura nos da pauta para comprender y entender, hermanos, que la conversión en una persona es manifiesta o evidente. Es decir, algo cuando Dios ha obrado en la vida realmente es como querer tapar el sol con un dedo. Eso es manifiesto. Así que vamos a tener estas dos formas, hermanos, de entender este pasaje en el sentido que considero que tiene, ¿verdad?, cómo Dios obra en la vida del hombre y hasta el día de hoy lo hace. Así que el día de hoy vamos a abordar esta primera apreciación e entendimiento de este pasaje con el tema la libre gracia de Dios, ¿sí? La libre gracia de Dios. A la vez también en su momento abordaremos una conversión manifiesta. Como podemos leer ahí, hermanos, en estos versos de la palabra de nuestro Dios, es Naamán una vez más quien va a retornar a la casa de Eliseo. Allí en su momento vamos a aclarar que hay una nueva actitud, hay una nueva forma de dirigirse, una manera diferente de atender a lo que el profeta va a decir, hermanas. Bien, y algo sorprendente en esto, y por qué llegar al término gracia de Dios o a la libre gracia de Dios. Esto, hermanos, da pauta porque el mismo pasaje bíblico nos va a decir quién es Eliseo. Entendemos que es un profeta y podemos catalogarlo como un siervo de Dios. Y esto nos da una directriz muy clara, hermanos, para poder hacer esta distinción. Eliseo era un siervo de Dios, no un mercenario de la fe. Sí. Era un siervo de Dios, no un mercenario de la fe. No estaba por lo que pudiera obtener, o como Pedro posteriormente diría en sus cartas, aquellos que harán mercadería de la fe. O sea, no estaba para hacer transacciones con la fe. En realidad, hermanos, él estaba para evidenciar el poder de Dios y sobre todo la libre gracia de Dios. Y es que desde aquí podemos dar esta apreciación, hermanos. No solo se trata de diezmos,
de ofrendas, de aportaciones o colaboraciones, como mucha gente lo entiende. Yo no voy a la iglesia porque ahí todo es dinero. Ahí desde entradita te piden el diezmo, ¿no? Entonces, o muchas otras de este tipo, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, mejor no voy, mejor me lo gasto acá en otros ambientes. Pero finalmente, hermanos, así es. Si no hay administración, no hay una mayordomía de Dios, por mucho que quiera, sabemos, hermanos, que nosotros lo que le damos a Dios, dos entendimientos tenemos. Primero, de lo recibido de tu mano, de eso te damos, ¿verdad? Y si lo hacemos no es por coacción, como la Escritura nos insta, porque no nos dice, va, que no lo hagamos ni por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, lo ocurrido entonces en Naamán, hermanos, como uso el término lo ocurrido. Bueno, en la exposición de los versículos anteriores, Naamán fue sano de su lepra, ¿sí? Luchó mucho consigo mismo, con sus prejuicios, con tantos protocolos, pero al final accedió, hermanos. Y la Escritura dice en el verso número 14, que cuando Naamán descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán y lo hizo conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Por eso usa el término lo ocurrido en Naamán fue un producto de la libre gracia de Dios. Y esto, hermanos, es porque empleo el término libre o la libre gracia de Dios, porque Dios hace cuando quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Y nadie le puede decir qué haces o por qué lo haces, porque él y el otro no. ¿Sí? Esa es la manera de obrar sabia, justa y perfecta de nuestro Dios, hermanos. Ahora, hay un instrumento aquí porque regresa, no a un templo, regresa a la casa de Eliseo. En esta ocasión ya Eliseo sí le recibe, porque Naamán tuvo conflictos por siendo un general, no haber recibido una atención a su nivel, ¿sí? Porque él le pudo eso que le haya mandado un criado, no un siervo, y no le haya dado toda la distinción que merecía Naamán con la investidura y los logros que había alcanzado en la vida. Pero lo que sí tenemos en cuenta, hermanos, que sí le recibe a él, pero no recibe alguna dádiva de él. ¿Sí? Le recibe a él, pero no recibe dádiva alguna de Naamán. Esto es sorprendente. Usted lo pudo contemplar allí en el texto, ¿verdad? Porque miren las maneras como habló Naamán. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Sí? Te ruego, por favor. ¿Sí? Y eso es sorprendente, hermanos, porque el hablar de Naamán, en su momento vamos a ampliar este punto, ¿verdad? Ya no es fácil, ya es diferente que diga, porque en los versículos anteriores, cuando le dijo zambúllete en el Jordán, él se resistió. De antemano el texto dice que se enojó y se volvió enojado, reitera. Y no solo esto, sino que menospreció todas las aguas de Israel, al decir Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Él era un hombre que no tan fácil cedía en ese aspecto. Pero bueno, hermanos, Eliseo no recibió dádiva alguna de Naamán. Comprendemos pues, creo que cristianamente, bíblicamente, que las bendiciones de Dios no se compran, porque como tal son dádivas. ¿Sí? Son dádivas. Hemos de recordar lo que con años, con mucho adelanto después Santiago lo diría, ¿verdad? Toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y en ese contexto de Santiago, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que Dios da abundantemente y sin reproche. Y no nos dice el precio es. No sé si en algún momento usted le ha preguntado a Dios, ¿cuánto te debo por el oxígeno? Y quienes pasaron un momento, como con el tiempo de pandemia, un oxígeno, hermanos, sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Y quienes aún viven necesariamente por su enfermedad, ¿verdad?, saben lo que esto representa.
Pero creo que ninguno de nosotros se ha atrevido a decirle a Dios cuánto te debo por el oxígeno, cuánto te debo por derecho de piso, o sea, por solo pisar tu tierra. O sea, no creo que nos haya ocurrido preguntarle eso al Señor. Pero la realidad es, hermanas, son bendiciones, por lo tanto no se compran, son dádivas de Dios. Aunado que seguramente tenemos el entendimiento de que de Él, es decir, de Dios, por Él y para Él, pues son todas las cosas, hermanos. Ciertamente entonces, pues, en este pasaje de la Escritura podemos verlo, hermanos, hasta cuanto aquí hemos leído y cuanto hemos notado que ha sucedido, en base a lo cual podemos decirlo así, hermanos. Todo comienza con Dios. Todo sucede por Dios y por ende, todo lo debemos a Dios. Todo comienza por Dios, sucede por Dios y se debe a Dios. En el entendimiento del pasaje pudiéramos irlos desglosando y cada uno de ellos, hermanos, tiene su sustento, porque todo comienza con Dios desde las victorias de Naamán, desde que la muchacha haya llegado a su casa. Y todo sucede por Dios, hermanos, porque aún, como alguien dice, Dios no tiene problema en escribir en renglones torcidos. Aún allí Dios escribe. O sea, que una criada, una jovencita, una sirvienta, haya logrado con una simple, sencillo, corto mensaje, todo lo que se desencadenó por ese punto. Y se debe a Dios, hermanos, porque esto es lo que este texto nos lo va a estar evidenciando. El hecho de que Eliseo no haya querido recibir dádiva alguna, eso es una evidencia, hermanos, de que él entendió que no era obra de hombre, era obra de Dios. Y que él no podía saludar con sombrero ajeno, ni podía sacar partida de algo que él no había hecho. Y eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y más quienes servimos al Señor, eso la línea es tan delgadita que Pedro en su momento va a decir en su primera carta, capítulo 5, que si vamos a servir al Señor y vamos a atender a la iglesia, que no lo hagamos por ganancias personales, por sacar provecho de algo que no es de nosotros. Si existe la iglesia, por la mañana citaba Hechos 20:28, ¿sí? Dios pone obispos a cuidar a su iglesia, pero le dice, la cual Él ganó por su propia sangre. No fue nuestra sangre, no es nuestro sacrificio, fue el sacrificio de Cristo quien la hizo posible, hermanos. ¿Sí? Pues hasta este momento, pues, es lo que el texto nos ha dicho. Son las acciones de Dios y no las acciones del hombre que han hecho posible la sanidad de este sirio, de Naamán, del general del ejército sirio. Y como tal, hermanos, así deberíamos verla. Lógico, que en nuestra percepción de las cosas puede haber confusión. Por eso lo vamos a ampliar cuando atendamos y centremos nuestra atención en el siervo de Eliseo, que a él sí le brillaron los ojos. Se le saltaron porque, ¿cómo no va a recibir nada? ¿Sí? Ahora, esto depende, hermanos, de la madurez que nosotros hayamos adquirido hasta el momento, en la manera como entendemos y aprendemos, comprendemos y asimilamos la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Porque bueno, la madurez, habla de madurez, el proceso de entendimiento que cada uno de nosotros va adquiriendo en el desarrollo de la vida cristiana. A eso hemos sido llamados, hermanos, a tener un entendimiento y a seguir un perfeccionamiento hasta la medida de Jesucristo. Quiero citar algo que se dirá en el Nuevo Testamento, que es 1 Corintios 11:3, y ahorita digo por qué justifico al citar este texto. Pues 1 Corintios 11:3 nos habla, hermanos, que es necesario que se pase por un proceso de madurez, es decir, de niño a adulto. Y no necesariamente físicamente, sino mental y espiritualmente. Pues cuando era niño, hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, ya pienso de manera diferente, pienso de manera madura, veo las cosas de otra forma, de otra manera. Porque en este pasaje de la Escritura, hermanos, veremos ese proceso en Naamán, que aun cuando era adulto, tuvo que pensar y actuar como si fuera niño. Su orgullo no le ayudó, tenía que ejercer humildad,
Así como el criterio del reino de Dios establecido por el Señor Jesucristo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos en ese sentido. Citaba Mateo 18, 1 al 5 en su momento. Naamán comprendió, hermanos, que su sanidad entonces fue una obra de Dios, no fue un acto mágico, como él lo pensaba. En el verso 11, él tenía todo un esquema, hermanos, de cómo iba a ser su sanidad. Como cuando nosotros pensamos en la mera hora es otra cosa. Observe usted allí el verso 11, voy a reiterar esto. Naamán se fue enojado, diciendo, aquí, yo decía para mí, hablando de Eliseo, así pensaba él en sí. Saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Así pensó y se imaginó él cómo iban a ser las cosas. ¿Por qué cito este texto, hermanos? Porque entiendo que él comprendió que no era una obra de Eliseo, fue una obra de Dios, no fue un acto mágico. Por lo que va a confesar, por la confesión de fe que le podemos leer ya en el verso 15. Una vez que fue sano, dice el verso 15, y volvió. ¿Sí? Volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en todo Israel, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ni se lo atribuyó a protocolo alguno porque no lo siguieron, al poder mágico alguno, al encantamiento alguno, ni al mismo Eliseo. Es sorprendente que diga, el que me sanó fue el Dios de Israel y como él no hay otro en la tierra. O sea, eso es sorprendente, hermanos. Que alguien llegue a una confesión, haga ese discernimiento, tenga ese entendimiento, no es cosa sencilla. ¿Sí? Lo cual fue posible, hermanos, lo cual hizo posible, pues, el cambio de mente y de actitud en la vida de este hombre, de adulto a niño. Está dispuesto a recibir lo que de Dios hay para con él. De otra manera, hermanos, es como dice que el que no tiene hambre, aún lo dulce le sabe amargo. Pero al que tiene hambre, aún lo amargo le sabe dulce. Y el que no valora las cosas, hermanos, realmente no recibiría ni valoraría lo que de Dios había para con él. Pero en este cambio de mente y actitud, ya vemos a una Naamán, hermanos, con otra forma de pensar, con apertura, ¿sí? Y algunos han puesto atención al término que emplea aquí, porque él es un general, pero en el verso número 15 dice, recibas algún presente de tu siervo. O sea, él tiene ya los pies puestos sobre la tierra. Ahora, hermanos, esto permitió entonces que no solo fuera sanado, ¿sí?, sino que ahora venga en una actitud humilde y agradecida. O sea, eso es sorprendente. El poder entonces transformador de Dios, hermanos, había hecho de Naamán no solo un hombre sano, considero que también había hecho de él un hombre salvo. Muchos, sin duda, hermanos, pudieron notar que Naamán ya no era el mismo, ni hablaba, ni actuaba, ni pensaba, ni era como versículos anteriores pudimos ver en este caso. Este tema lo vamos a ampliar en una conversión manifiesta. Pero aquí quiero hacer una breve comparación, analogía, hermanos, con el Nuevo Testamento. En su momento usted considero que puede haber leído Marcos 5, cuando hay todo un desarrollo del endemoniado gadareno, ¿sí?, que fue marcada la pauta de que ya no era el mismo, ¿sí? Porque dice, desde el verso 15 señala el texto, viendo, dice, al que había sido atormentado por el demonio, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron temor, dice, ¿qué le ha pasado? Y el verso 19, el Señor mismo ratifica, le dice, ve y cuéntale a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho
contigo. Eso no lo podemos pasar por alto, hermanos, porque es lo mismo con este hombre que ahora podemos hablar ya de un siervo de Dios, de una persona de Dios, pues ya está actuando y pensando. Los versículos posteriores nos va a ratificar una vez más, porque él busca lealtad, ya hay temor de Dios en él, hermano. Ahora, regresemos un poquito a la actitud de Eliseo, hermanos, a la cual la considero propia, correcta. Y puedo decirle, hermanos, que Eliseo hizo bien en mantener la perspectiva bíblica, la perspectiva de siervo, de profeta, de varón de Dios. No se dejó mover, tenía postura, tenía convicción en ese sentido, ¿sí? Porque el texto dice, hermanos, que no quiso, ¿sí? Aun cuando Naamán, hermano, le instaba, dice el verso 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa. Y reitera la palabra, pero él no quiso. Es que esto nos recuerda, me hizo recordar, hermanos, al libro de Hechos 3, expresamente los versos 12 y 16. Porque en un tiempo posterior Pedro pasaría un caso similar, no con un leproso, pero sí con un paralítico, ¿sí? Porque cuando este paralítico sana y anda tras de Pedro y de Juan, ¿sí? No los quiere dejar ni a sol ni a sombra a este paralítico, llega el momento que en base a ese hecho, a ese suceso, Pedro tuvo que aclarar lo siguiente, al decir, tal milagro fue operado, pero no se debe a mi poder, ni se debe a mi piedad. ¿Sí? No se atribuye. Como en una de las iglesias, la iglesia mayoritaria, si alguien hace una obra, pues ya es su piedad y ya hasta lo canonizan, ¿verdad? Porque es un santo. Pero dice Pedro, y mismo Pedro, hermano, quien lo tiene como referente, dio la pauta y la norma para decir, eso no debería ser así. Él atribuye y dice, esto no sucedió ni por nuestro poder ni por vuestra piedad. En el Hechos 3:16 va a decir, hermano, sino este hombre ha sido sano por la fe en Jesucristo. Es el poder del resucitado que le ha sanado. Sí. Eliseo también, hermanos, entiendo que opera y mantiene estas perspectivas. No se trata de mí, se trata de él. No he sido yo, ha sido él, Señor. Pablo en un momento también en 2 Corintios 3 aclarará, hermanos, que no es por nuestra competencia. Y si fuéramos competentes, dice, nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo aptos como ministros de un nuevo pacto como tal. En todo esto, pues, vemos la mano de Dios interviniendo, hermanos, en cuanto a marcar o demarcar su presencia como el Dios de Israel. Sí. Marcar su presencia como el Dios de Israel. Y esto lo hace Dios obrando en su siervo, en caso de Eliseo, pero también obrando a través de Eliseo. O sea, Dios obra en Eliseo y a través de Eliseo. Hasta el día de hoy Dios sigue obrando así. Obra en mí a través de mí. Obra en ti a través de ti. Por eso decimos, somos instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios, hermanos. Ahora, teniendo favor para con personas, y en este caso Naamán, que no era un israelita. Es muy marcado entonces que hasta aquí, hermanos, se ha mostrado, se ha conocido y se ha reconocido quién verdaderamente es Dios. Porque dice, en toda la tierra, no hay Dios como el Dios de Israel. Es el único e inigualable. Ahora, cuanto ha sucedido también, hermanos, sabemos, y el texto nos lo aclara, no se debe a algo que hay en Eliseo, ni al rey de Israel. Y podemos decir, hermanos, dimensionarlo, que ni aún a la jovencita, sino al poder sanador y transformador de Dios. Por eso no recibe dádiva alguna, hermanos. Este título entonces, pues, es la sola gracia de Dios o la libre gracia de Dios
quien quiso obrar en Naamán, hermanos. El libro de Lucas 4:27, cuando Jesús cita el caso de Naamán, dice, en Israel habían muchos otros leprosos, pero específicamente Dios quiso sanar solo a Naamán, pudiendo haber sanado a muchos otros, pero solo quiso sanar a Naamán, hermanos. Así que si queremos tener un pensamiento en relación a cómo obra la libre gracia de Dios, bueno, hay un texto, un título de uno de los himnos del himnario Sole a Dios la Gloria, es el himno 237 y el título es Maravillosa Gracia. Y quiero, hermanos, solo citar este himno, hermanos, por lo siguiente. Porque la gracia se presenta allí como un don, o sea, habla de la gracia como un don. Así lo dice la primera estrofa. Maravillosa gracia de Cristo, rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. Y ahí viene una descripción en el coro de Jesús, maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar. Don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable. Libre es para todo pecador. O ensalzad el nombre de Jesús, el Salvador. Y prosigue en las dos estrofas que sigue, hermanos, como la presenta como única salvación y la presenta con gran poder. Cuán grande es su poder, hermanos. ¿Sí? Maravillosa gracia. A la par podríamos considerar también el 278, donde habla de sublime gracia del Señor. Ahora, al estar en este pasaje de segundo libro de Reyes 5 y ver lo que Dios hace en la vida de Naamán, ¿sí? Por su pura gracia, hermanos, en ese sentido, nos confirma esta verdad. ¿Cuál verdad? Lo que Dios puede hacer por su sola gracia. Y uso la expresión, la libre gracia de Dios, hermanos, reiterando que Naamán no era israelita. ¿Sí? Y aún así, el Dios de Israel obró en él. Y desde ese caso, y como podemos leer a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, hermanos, Dios obró también en otros israelitas, en otros no israelitas, como lo hizo con Naamán. Esto, hermanos, o este obrar de Dios es una evidencia clara, ¿sí? Que el obrar de Dios, la gracia de Dios, no estaba circunscrita a cuestiones geográficas o raciales. No estaba limitado a lo que sería solo la nación israelita. Dios podía obrar porque Él es el Señor de toda la creación como tal. Ahora, en todo esto, pues, vemos, hermanos, que por la palabra de nuestro Dios, y nosotros somos conscientes de ello, que al igual que Naamán, hermanos, igual nosotros somos salvos por la sola gracia de Dios. Lo hemos leído y releído y escuchado quizás en muchos sermones ya, pues el libro de Efesios así nos los presenta, salvo por gracia y no por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe, ¿sí? Salvación por pura gracia, hermanos. Por lo que esto nos lleva a constatar una vez más, hermanos, que la salvación es una obra de Dios y no una obra del hombre. La razón, Dios quiso salvarnos por pura gracia. Usted va a leer en el libro de Tito 2:11 que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres para salvación. Porque Dios quiso salvar a quien quiso, cuando quiso, como quiso, donde quiso. Y no podemos decirle por qué a él y al otro. No, esa es la lucha que a veces se tiene mental o racionalmente, hermanos, cuando decimos por qué aborreció Esaú y amó a Jacob, ¿no? En ese aspecto. Ahora, hermanos, esto podemos decir al final, ¿verdad?
que Naamán no se puso al tú por tú con Eliseo. Simplemente accedió. Dejó de insistir. Bueno, como tú no quieres recibir, entonces yo sí quiero recibir, y le pide tierra para llevar allá. Y no solo eso, sino da algunas explicaciones, algunas justificaciones que en su momento lo vamos a abordar, pero será en el próximo tema, hermanos. Por lo que hasta aquí entonces, este pasaje de la Escritura nos habla de esta doctrina de la salvación por gracia, pero de igual manera, hermanos, da pauta a que entendamos que somos justificados por la sola fe. La justificación por la fe, que es otra doctrina cardinal de lo que es la Reforma protestante. Hemos sido justificados, es decir, perdonados, absueltos de toda condenación por la sola libre gracia de Dios. Lógico que eso pega en el orgullo del hombre, porque el hombre quisiera decir, ¿cuánto vale la salvación? ¿O qué tengo que hacer? ¿Sí? Como el joven rico, que esa era su pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aludiendo a una salvación por obras, no por gracia. Bueno, si es así, solo a esto. Ni eso pudo hacer, ¿verdad? Que eso es lo duro. Si nos pidieran, en el caso de Naamán, hermanos, dice, ni lo que le pidió el profeta lo quiso hacer. Sus siervos tuvieron que llamarlo a razón, porque dice que él se quería regresar. Se volvió y se quería ir así enojado. Y es donde los siervos le hacen reflexionar. Si el varón de Dios te hubiese pedido alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más que te dijo simplemente? Sumérgete a zambulles de 7 veces y serás limpio. ¿Por qué complicas lo que es tan simple? ¿Sí? Por la mañana ampliamos eso, hermanos, que tenemos una tendencia no a simplificar, sino a complicarlo todo. Pero Dios lo simplificó, hermanos, enviando a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos un retrato de lo que, hemos visto un retrato de lo que es Naamán. Ahora, hagamos un retrato de lo que esto de la libre gracia de Dios operando en la vida del pecador es aplicado o fue aplicado a nuestra persona, a nuestra condición pecadora, y cuando Dios quiso darnos vida en Jesucristo. Y para ello sí les invito a que me acompañen para ir al libro de Tito, capítulo número 3. De antemano el texto va a decir allí justificados por gracia en la Reina Valera. Y gracias por la gracia de quien pone esta agüita aquí. En la mañana le extrañamos. Vamos a ir a esta palabra, hermanos. Le invito a que la sigan, por favor. Y así corona este texto. Así se corona este texto. Dice la Escritura, hermanos, recuérdales, Tito 3, 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y viene la razón. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, quizás no leprosos, pero sí insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero aquí viene lo que marcó la diferencia. Verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, las acciones de Dios nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí viene la finalidad última, hermanos. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, hermanos. Para que justificados por su gracia.
La cantidad de dinero, vestuario, oro y plata que llevaba Naamán, hermanos, no era poca cosa. Sí. Era una riqueza. Algunos han aludido que era, o sea, una muestra o una sola medida de lo que Naamán pudo tener, porque no pudo andar con tanto. Pero no fue su dinero, no fue su experiencia, no fue su trayectoria, hermanos. Ni Eliseo, ¿sí? Solo fue la gracia de Dios que marcó la diferencia en él y que hizo de él una nueva persona. Todo cambió, hermanos, en la vida de él. Él, Dios, es por su gracia, hizo o marcó la diferencia en la persona. Así que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros somos conscientes que no hicimos nada. Bueno, alguien dice que sí, pecar es lo único que hicimos, ¿verdad? Pero Dios lo hizo y lo ha hecho todo. O sea, el que vengamos al templo, hermanos, eso no abona en nada. El que, digamos, leímos 30, 50 capítulos, no abona en nada. Dios te ama y nos ama y en su gracia, hermanos. Y es sorprendente, algunos dicen, ay, hermano, ¿por qué dice eso? Aunque usted no viniera al culto, Dios le ama. Eso es increíble, hermanos. Sí. Pero solo entendemos esto, que una persona que ha nacido de Dios tendrá las mismas cualidades que este texto de 2 Reyes 5 nos va a decir. Querrá vivir de manera humilde, agradecida, rendida siempre a aquel que marcó la diferencia en él. Sí. Porque entendemos que aunque no somos salvos por obra, somos salvos para obras. Sí. Porque el mismo libro de Efesios cierra en el verso diciendo, somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Naamán supo, hermanos, y entendió así, quien lo salvó lo hizo Dios, sin ni un peso, sin ninguna manda. Sí, simplemente Dios quiso obrar en él y marcar dar ese paradigma, hermano, de que Dios obra en las personas. ¿Sí? Nosotros somos conscientes que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos dijo, primero hagan esto y luego. Y esa idea, hermanos, en algún momento creo que se tendría que tratar en un tema, ¿sí? Porque mucha gente cree eso y piensa y vive, actúa así, que tenemos que hacer como para que Dios haga. No hay ningún trueque con el Señor, hermano. Dios, por eso usamos que Él obra solo por gracia. Y es la libre gracia de Dios que hace posible todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, a Él sea la alabanza y la adoración y la gloria. Porque de verdad, si fuera por precio, y si hay un precio, hermanos, solo fue el precio de la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así que vivamos siempre agradecidos a nuestro Dios y queramos servirle, hermanos, porque pues estamos conscientes de que Él es el que ha hecho la diferencia en cada uno de nosotros. Amén.